Buenas noches, mis hermanos. El Señor sea bendiciendo sus vidas, su hogar, todo su entorno y toda la gracia, el poder y la gloria del Señor de los cielos sea derramada en este momento, cada día más sobre su vida. Bienvenido a este encuentro que tenemos para estudiar la palabra, para meditar en ella, pero sobre todo para mirar cómo la palabra del Señor se manifiesta en nuestras vidas, cómo nos habla a nosotros y cómo nosotros podemos hacer realidad también esa palabra en cada una de nuestras actividades diarias. Vamos a orar y vamos a entregarle al Señor este tiempo, que el Señor se glorifique, que su presencia sea llenando su hogar, sea llenando su vida, que su presencia y su Santo Espíritu se magnifiquen en poder y en bendición en cada uno de nosotros. Padre bueno, Dios de misericordia y bondad, en el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo, te entregamos, Señor, este tiempo de alabanza, de bendición, de estudio de tu palabra, Señor. Tomamos, Señor, esta palabra para nuestra vida, sabiendo, Señor, que solamente la restauración es dada por nuestro Señor Jesucristo y que podemos ser restaurados en todo momento, que podemos ser restaurados, Señor, por la gracia y la misericordia de tu amado Hijo. Te ruego, Dios, que el poder de tu Santo Espíritu inunde cada hogar, llene cada vida, se magnifique, Señor, en bendición sobre cada uno de tus hijos, oh Dios de los cielos, y que el poder y la grandeza, Señor, tuya, nos envuelva y nos permita, Señor, estudiar la palabra para bendición de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos la honra. A ti que vives por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a estudiar un pasaje que es conocido por cada uno de nosotros. Se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, de los versículos del 1 hasta el 10. Y mirando el contexto de este pasaje que tenemos aquí, desde el capítulo 18, Lucas viene hablando acerca de ese camino que ha seguido Jesús para ir a Jerusalén. Y en este momento lo vemos cómo se acerca a Jericó. Jesús allí en Jericó nos muestra en el capítulo 18 cómo sanó a un ciego de nacimiento, sanó a un hombre ciego de nacimiento. También tuvo un encuentro con un joven rico que dio un dicho muy especial dado por Jesús. Y en ese momento Jesús sana también a este joven, a este hombre ciego, y dice que su fe lo ha salvado. La gente glorifica a Jesús a causa de ese milagro. Y en el capítulo 1, nos dice, en el versículo 1, del capítulo 19, nos dice que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Jericó era un centro de comercio con bastante población y no es sorprendente que la noticia sobre la llegada de Jesús a esa ciudad haya sido de público conocimiento, y eso origina que se congregue una gran multitud y sale allí un hombre muy especial llamado Zaqueo. Este nombre Zaqueo significa pureza. Y este hombre tiene una característica que nos habla Lucas, nos dice las características de este hombre. En primer lugar, que era muy rico. Segundo, que era un cobrador, el jefe de los cobradores de impuestos, que tenía baja estatura, pero también que tenía un deseo grande de ver a Jesús. Y por eso se subió a un árbol de sicómoro para poder ver cuando Jesús pasaba por este lugar. Y aquí
Lucas hace un relato y da unas características de este hombre que son muy importantes porque al decirnos que era el jefe de los publicanos y que era rico, pues nos está diciendo que no solamente era un colaborador de los romanos por su trabajo como colector de impuestos, sino que es jefe y seguramente estaba encargado de una cierta región geográfica y de un equipo de publicanos. Este hombre que era rico y que probablemente se haya enriquecido por engañar y aprovecharse de la gente, en un momento dado llega Jesús y le dice que baje de ese árbol, que porque le era necesario ir a su casa. Jesús le pide hospitalidad a Zaqueo y eso origina que los demás personas murmuren, porque a este hombre, a Zaqueo, lo llamaban un hombre pecador, nadie lo quería y era aprovechado, adinerado y había subido a una posición elevada en su carrera, seguramente pisoteando en ese proceso a muchos. Pero cuando Jesús llega a este pueblo, todo cambió. Esta es la historia que se encuentra en Lucas capítulo 19, los versículos del 1 al 10. Al parecer, Zaqueo lo había conseguido todo. Era, como ya lo habíamos dicho, jefe en el sistema de los ingresos públicos, se había hecho rico, tenía buenas conexiones, tenía una buena casa, todo podríamos decir que estaba a su favor, pero cuando Jesús llega a esta ciudad, se da cuenta de que algo le falta. Por lo tanto, ese saber que algo le faltaba, decidió buscar a Jesús. A él no le importó que la gente pensara de él, de hecho ya lo odiaban y con todas sus riquezas Zaqueo no podía comprar la amistad de sus vecinos, lo odiaban por ser un cobrador de impuestos torcido, cruel, con todo su dinero. Este hombre estaba excluido de la vida social de Jericó y hay muchas personas que pueden estar en esa misma situación. Por eso es que nosotros es muy conveniente que veamos cómo toda su vida cambia cuando tiene un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y vamos a descubrir aquí, en este pasaje, que no lo voy a leer todo, ya hicimos la historia de Zaqueo, vamos a mirar unos pasajes que considero que son fundamentales y en los cuales podemos descubrir tres cosas en la vida de Zaqueo que nos están mostrando cómo nuestro Señor Jesucristo puede restaurar una vida, cómo la restauración dada por Jesús obra en la vida de una persona. Y vamos a mirar entonces, en primer lugar, vamos a ir de atrás hacia adelante, pues me permito tener esa libertad. En el versículo 10, miremos en el versículo 10, cómo nos dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí descubrimos la primera cosa, como decíamos, esas cosas que están en la vida de Zaqueo. Lo primero que descubrimos es que cuando nosotros buscamos a Jesús, nos damos cuenta que Jesús nos está buscando desde mucho antes que nosotros le busquemos. Y este pasaje que hemos leído nos está demostrando ese tema principal, porque aquí está el tema principal y la razón de ser de todos estos 10 versículos. Cuando Jesús entró a Jericó, Zaqueo lo buscó. Pero Jesús en realidad ya estaba buscando a Zaqueo. Observe cómo él le dice, a Zaqueo le dice, es necesario que yo llegue a tu casa hoy. Y es muy especial esto porque después de esta visita Jesús nunca más volvió a pasar por Jericó. Era esa oportunidad, era en ese momento, era en ese instante que Jesús tenía que llegar a esa casa, a ese hogar, a esa vida, y Jesús lo sabía muy bien. Podemos nosotros mirar aquí en este pasaje, cuando leemos la historia, que cuando Jesús se paró en la sombra
de aquel sicómoro, miró hacia arriba, llamó a Zaqueo y usó esa expresión muy interesante: tengo que quedarme hoy en tu casa. ¿Y qué sentido tenía Jesús de que quedarse con él en la casa, ir a visitar la casa de un hombre pecador? Obviamente yo creo que en Jericó habrían muchos hogares, habrían muchas casas que estarían dispuestos a recibir al maestro. Pero cuando Jesús usa esa frase, indica una necesidad según el plan de Dios. Era necesario que se quedara en la casa de Zaqueo, porque Dios así lo había dispuesto en ese plan eterno de salvación. Dios había incluido esa cita entre Jesús y Zaqueo que se tenía que cumplir en ese día. Cuando Zaqueo, nosotros sabemos que hizo ridículo delante de la gente, subiéndose a ese árbol como si fuera un niño, lo que este hombre ignoraba totalmente es que Jesús lo estaba ya buscando. Y aquí nosotros encontramos un misterio que es maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comenzamos a buscar de Dios, es cuando nos damos cuenta que Él ya nos estaba buscando a nosotros desde hacía mucho tiempo. Y aquí nosotros valdría la pena que cada uno de nosotros recordáramos la manera en que llegamos a escuchar el Evangelio de Dios. Dios había hecho una cita para que en ese día tú escucharas la palabra. Y tal vez ninguno de nosotros nos habíamos dado ni siquiera cuenta. Quizás nos encontrábamos por casualidad con alguien que nos habló de Cristo. Era la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque en el Señor no hay casualidades. O posiblemente sucedió cuando estábamos pasando alguna crisis tremenda en nuestra vida. Dios permitió que llegara a ese momento para que nos diésemos cuenta de la necesidad que teníamos de Él. Y hoy, mi hermano, nosotros tenemos que pensar cómo el Señor nos encontró a nosotros. No fue casualidad, no fue de pronto algo del destino simplemente, sino que Dios lo había planeado de esa manera. Y es necesario que nosotros nos miremos y entendamos que el Señor siempre, cuando nosotros vamos a buscarle a Él, nos damos cuenta que Él ya nos estaba buscando. Hermano, ya nos estaba buscando. Hermano, Dios tiene cosas que nosotros no entendemos, nosotros no sabemos, pero a través de muchas circunstancias, a través de muchas situaciones, a través de muchas cosas que nos suceden en nuestra vida, Dios nos está mostrando cómo Él quiere encontrarnos a cada uno de nosotros. Y si de pronto alguna persona que nos está escuchando no ha encontrado a Jesús, hermano, yo quiero decirle, amigo que nos está escuchando, yo quiero decirle, Jesús te está buscando. Jesús quiere tener esa cita contigo. Y así como le dijo a Zaqueo, le dijo, bájate de allí porque es necesario que yo vaya a tu casa hoy. Hoy también nos está diciendo que es necesario que Él entre a tu casa para que puedas allí tener ese encuentro genuino y personal con el Señor. La segunda cosa que descubrimos en la vida de Zaqueo es que él dejó de importarle lo que pensaban los demás. Miren, él dejó de importarle lo que pensaban los demás. Y quiero leer en el versículo 4. Dice, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Allí nos está hablando sencillamente de esa situación. Este hombre, cuando nosotros vemos esto, nos podemos dar cuenta que este hombre estaba desesperado por ver a Jesús.
Tenía algo en su corazón que le decía que era necesario que él pudiese ver. Y es por eso que a él no le importó si los demás lo consideraban un payaso, no le importó su dignidad, no le importó lo que podrían pensar de él. Seguramente las personas se burlaron, seguramente todos los que lo vieron allí subidos en ese árbol, como si fuera un niño, se burlaban de él, le decían, porque recordemos que este hombre era odiado por toda la sociedad. Este era un hombre que era reconocido, pero odiado por todas las personas que habían allí. Y a este hombre no le importó, vuelvo y le digo, no le importó esta situación. Él dejó de importarle lo que pensaban los demás, porque había algo especial, sustancial, necesario en su vida, que era ver a Jesús. Qué hermoso es entender esto y qué hermoso ver cómo de esa necesidad apremiante, aquí vemos una necesidad apremiante del ser humano, aunque muchos no lo reconozcan, aunque muchos digan, es que yo no necesito de Jesús, de verdad el ser humano necesita de Jesús. ¿Y por qué? Porque Jesús vino a este mundo para traer salvación a todos. Y aquí nosotros lo vemos, sean pobres, sean ricos, sean aceptados o excluidos por la sociedad. Mire, la iglesia no es un grupo para gente de bien. La iglesia no es solamente para la gente que se cree buena, la gente que se cree que no tiene pecado, la gente que cree y que considera que no tiene ninguna falta. No, la iglesia, mi hermano, es un lugar donde todas las personas pueden encontrar, hallar su lugar. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que Jesús acepta a todas las personas. Lo triste que nosotros encontramos es que en este tiempo, y obviamente de tiempo atrás, aún dentro de la iglesia hay muchas personas que juzgan a otros por envidia o por religiosidad. Pero Jesús no está viendo las cosas así. Jesús no está viendo en la manera como nosotros vemos, porque Jesús no mira, mi hermano, la apariencia de las personas, como le dijo al profeta Samuel cuando él fue a ungir a un hijo de Isaí. No, él no mira eso, él está mirando el corazón. Por lo tanto, si nosotros buscamos a Jesús, no nos podemos dejar llevar por lo que piensa la gente. Si nosotros queremos buscar de Jesús, no podemos dejarnos llevar por las críticas, por las burlas, por lo que otros puedan decir. No podemos dejarles llevar por la presión o por el qué dirán. No podemos dejarnos llevar por esas circunstancias adversas que se levantan alrededor de nosotros, señalándonos, diciendo tantas cosas. Mire, tenemos que buscarlo con esa misma desesperación con que lo buscó Zaqueo. Y sabe que es lo más importante, que cuando nosotros buscamos a Jesús de esa manera, también lo vamos a encontrar. Y cuando lo encontremos, vamos a tener el privilegio de que Jesús se va a quedar con nosotros. Nosotros podemos experimentar la bendición de lo que Él hace en nuestra vida. Pero para eso tenemos que dejar de prestar atención a lo que dice la gente y poner toda nuestra atención solamente en Él. Tenemos que buscarlo a Él. Y tenemos que colocar toda nuestra atención en ese Dios de los cielos, en ese Jesús que está pronto a restaurar la vida de las personas. No le importe a usted el que dirán, no le importe a usted las críticas, no le importe a usted la situación de pronto que se puede generar a su lado por causa de Jesús. Hermano, la palabra del Señor dice que los bienaventurados, las personas que sufran persecución por causa de su nombre. Aleluya. Y en tercer lugar, nosotros vemos en el desenlace de la historia la tercera cosa en la vida de Zaqueo.
Y es que el arrepentimiento de Zaqueo trajo bendición y salvación a su hogar. Vamos a leer los versículos 8 y 9. Dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Versículo 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Mire qué hermoso, cuando Zaqueo mostró su arrepentimiento, haciendo restitución, esto trajo bendición y salvación a su hogar. Y aquí es muy importante que nosotros volvamos a recordar, porque es que las características que da Lucas de Zaqueo no son simplemente por darlas, mi hermano, no. Debemos de recordar que Zaqueo se había hecho rico porque era cobrador de impuestos. De hecho, nos dice el jefe de los cobradores de impuestos. Y los cobradores de impuestos eran notorios por su corrupción. Los romanos contrataban publicanos para colectar impuestos en pueblos o regiones particulares. Y por tener ese negocio, los publicanos debían de pagar una gran tarifa, debían de pagar un gran valor para tener ese derecho. ¿Y cómo lo recuperaban? Pues precisamente a través de la usura, a través de ese quitar altos impuestos. Y seguramente Zaqueo, también por ser el jefe, subcontrataría la recolección de impuestos a publicanos menores. Entonces, sus ganancias eran la cantidad de impuestos coleccionados menos la tarifa y los salarios de sus publicanos menores. Y el sistema, obviamente, se prestaba al abuso y recompensa de los publicanos por las recolecciones excesivas. Si los ciudadanos se rebelaban contra ese sistema, los soldados romanos estaban listos para defender al publicano, aunque un publicano que provocaba excesiva rebelión tomaba el riesgo de perder su negocio. Pero los judíos, lo cierto es que los judíos despreciaban a los publicanos y pensaban de ellos como mercenarios, como ladrones. Lo más probable es que Zaqueo tuviera ese pequeño círculo de amigos que incluían algunos de los oficiales romanos, a los cuales él también daba allí su soborno, y ellos los empleaba y la gente era atraída por su riqueza. Aparte de ese círculo, obviamente, que era simplemente de interés, seguramente Zaqueo, el resto eran enemigos. Por eso es que a pesar de que tenía mucho dinero, a pesar de que era un hombre rico, hermanos, su existencia era vacía y solitaria. Y su riqueza no compensaría esa soledad allí que él vivía. Pero ahora había pasado algo tremendo, algo especial, hermano. Había llegado a conocer a Jesús. Cuando conocemos a Jesús, todo cambia. En realidad, todo cambia. Lo podemos decir. Usted lo puede decir. Usted que me está escuchando, y usted puede decir: en verdad, cuando yo conocí a Jesús, todo en mi vida cambió. Pero no solamente él conoció a Jesús, lo recibió en su corazón, creyó en él como su Salvador. Y esto lo motivó a mostrar su arrepentimiento, mostrar ese arrepentimiento que él tenía en ese momento. Y gloria al Señor, porque lo manifestó de la mejor manera, de la mejor forma. Aquí nosotros vemos cómo él hace restitución por lo que había robado. Jesús, y aquí es que es muy importante porque mirar por qué en el contexto
estábamos hablando de lo que venía diciendo Lucas, porque Jesús antes le pide al joven rico que vendiera sus posesiones y que se las diera a los pobres. Pero de Zaqueo no le pidió sino solamente la hospitalidad. Pero Zaqueo, por su propia voluntad, de su propia voluntad, ofrece dar la mitad de sus riquezas a los pobres y restituir 4 veces a cualquiera que haya defraudado. Esto excedía lo que la Torá requería. La Torá decía que debía hacerse la restitución más un quinto, excepto en el caso del robo de un animal, en el cual se requería 2, 4 o 5 veces la restitución, según las circunstancias. Pero Zaqueo no está aquí ofreciendo esto para ganar la aprobación de Jesús, sino para mostrar su gratitud. Él no estaba comprando el perdón de Dios. Eso sería imposible. Más bien, estaba mostrando su arrepentimiento y su compromiso de vivir como hijo de Dios. Estaba mostrando que su corazón realmente había cambiado por conocer a Jesús en ese lugar. Y trata de responder a la presencia del Salvador. Y está haciendo, podríamos decir, está haciendo frutos dignos de arrepentimiento, como dice Juan el Bautista en Lucas capítulo 3, versículo 5. Aquí nosotros debemos de mirar esto, que es muy importante, porque Jesús vino a este mundo para traernos salvación. Vino para que nosotros pudiésemos entrar al reino de Dios. Pero esto solamente se vuelve realidad en nuestra vida cuando mostramos arrepentimiento y fe. Cuando nos arrepentimos de corazón, reconocemos el daño que le hemos hecho a los demás y queremos hacer lo que esté en nuestras manos para remediar las cosas. No es que tengamos que ganarnos el perdón de Dios. Por el contrario, podemos decir que el perdón de Dios es el que hace un corazón más suave y entendamos la necesidad de mostrar esos frutos dignos de arrepentimiento. Zaqueo no mostró, o no, mejor, no declaró públicamente lo que sentía interiormente por haber recibido a Cristo, sino que dijo lo que iba a hacer, la forma en que iba a restaurar los daños causados a otros para demostrar que se había convertido. Y esta es la manera en que el mundo, mi hermano, podrá saber que nos hemos convertido a Cristo. La gente no lo sabrá simplemente por una declaración o por un testimonio público. Hay mucha gente que dice yo recibí a Jesús y lloran y gimen y hablan que cuando recibieron a Jesús y dan el testimonio y que hijos de Dios, pero su vida no demuestra eso. Nosotros lo vemos y yo lo he visto de muchas personas, incluso de la farándula. Mi hermano, si en aquel día las personas no hubieran visto esta vida cambiada, jamás habían conocido que aquel hombre recaudador, jefe de los impuestos, se había convertido en un hombre nuevo. ¿Por qué? Porque lo estaba demostrando. No hablo de su fe, sino que lo demostró en la vida práctica. Y el mundo en la actualidad no está escuchando tanto lo que hablamos, sino, hermano, está mirando qué es lo que hacemos. El mundo siempre está buscando ese algo. Zaqueo tenía lo que el mundo estaba buscando. Jesús había cenado con él y él había cambiado. Por eso es que solamente esa restauración la puede dar nuestro Señor Jesucristo. Jesús todavía está caminando por las calles. Donde quiera que nos encontremos, el Señor dice que Él quiere cenar con nosotros. Él está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz y abre la puerta, Él entrará a Él, cenará con Él y Él con nosotros. Él quiere hablar a nuestra alma de salvación. Él quiere pasar por el frente de nosotros, que nosotros abramos la puerta de nuestro corazón. ¡Qué bendición!
poder tener ese Hijo de Dios que nos ama y quiere llenar nuestra vida de restauración. Gracias, Señor. Cierre sus ojos y oremos. Entreguémosle al Señor nuestras vidas. Que el Señor se glorifique en cada uno de nosotros y nos bendiga. Gracias, Señor, porque un día que te buscamos, Señor, hoy nos podemos dar cuenta que tú ya nos estabas buscando, que tú querías estar, hablar con nosotros, cenar con nosotros, ir a nuestra casa, traer restauración y bendición a nuestra vida. Por eso es que no debe importarnos lo que el mundo piense, lo que las personas crean, lo que la gente hable, Señor, porque es más importante encontrarte a ti que cualquier otra cosa sobre esta tierra. Te damos a ti toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración. Y bendigo esta palabra en cada hogar, en cada vida. Bendigo esta palabra en cada uno de tus hijos, Señor. Y la entrego, Señor, en tus manos para la gloria, honra, alabanza de tu nombre. Podamos, Señor, nosotros también entender cómo tú nos has restaurado y cómo sigues restaurando nuestra vida para que nosotros también demos frutos dignos de arrepentimiento, para que nosotros también mostremos al mundo lo que tú has hecho en nuestra vida, no para comprar una salvación, sino en gratitud y en amor, Señor, por todas y cada una de las cosas que tú nos has dado. Señor, te doy gracias porque en tu presencia hay plenitud de gozo y salvación. Seguimos orando, Señor, por nuestra hermana Lucero, Álape, por su familia, el hermano Mario, Señor, para que tú la restaures total y plenamente, Señor, para que tú te glorifiques en poder y en bendición sobre su vida, para que tú hagas la obra, Señor, en cada uno de los que están enfermos, en la familia Balcázar Ospina en Cali, Señor. Oramos por ella, Señor, para que tú te glorifiques, Señor, en este hogar también, oh Padre de la gloria, para que tú hagas la obra, Señor, sanadora, restauradora, Señor, de la gloria, para que tú, Señor de la gloria, seas llenando en poder y en bendición también este hogar, Señor, para que puedan conocerte a ti a través de tu presencia y de tu poder y de tu gracia. Señor, por cada uno de los que están enfermos, oh Dios, por nuestro país, por nuestra ciudad, por nuestra patria, Señor. Glorifícate, oh Dios, en poder y en bendición. Y te damos toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración a ti, Señor, que vives y reinas por siempre y para siempre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. No olviden, mi hermano, seguimos orando por estas peticiones de oración. Si usted está enfermo, mi hermano, escríbanos, díganos, pastor, oren por mí, oren por mi familia, oren por nosotros. También queremos estar orando, mi hermano, por cada una de esas necesidades. Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo culto. Allí les esperamos y que la gloria, el poder y la misericordia de nuestro Dios sea llenando su vida de bendición. Muchas bendiciones. Dios les guarde, Dios les bendiga, Dios les guarde.